Bueno, antes de comenzar con los temas de la familia, me gustaría dedicar unos buenos minutos a algo que tiene mucha relación con el tema de la verdad. Y en este caso aplicado a un tema apasionante que sería formulado por una pregunta. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas religiones hay? ¿Muchas? ¿Quién dice otra respuesta igual o digo? ¿Una? Las demás serían sectas. ¿Sectas? A ver quién da más, quién dice algo. Caballero de la camisa de rayos rojos. Yo digo que hay una sola religión y las demás son sectas. Una sola religión y las demás son sectas. Tú dices que hay muchas. Religiones hay muchas. Diría unas 4 o 5 religiones grandes. 4 o 5 religiones grandes. Cristianismo, Islamismo, Islam, judaísmo. Los judíos, ¿cómo se llama? El budismo no es una religión. El budismo es una filosofía. Buda no es Dios. Fue un señor que se llamó Siddhartha Gautama, de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Ni siquiera profeta fue. Fue un hombre bueno, ¿sí? Y dejó enseñanzas valiosas. Pero no se puede decir la religión budista, porque no es una religión, estrictamente hablando. Bueno, pues comenzando materia, aparentemente hay muchas religiones. Sin embargo, si nos atenemos a lo que es el significado de la palabra religión, la conclusión va a ser muy diferente. No hay muchas religiones, ni siquiera 4 o 5. Hay solo una religión verdadera. Solo hay una. ¿Y por qué me atrevo a proclamar una verdad objetiva, ontológica, anterior a mí, superior a mí, independiente de mí? En un mundo que parece correr alegremente, drásticamente, hacia una sola fe, concentrada en un solo poder, en un solo, algo así como sumo sacerdote, pero en donde haya de todo un poco o de todo un mucho, en donde nadie se denomine católico, sino simplemente tener una fe colectiva en alguien, en un ser supremo, en una especie de Dios, pero es como un Dios a la carta. Y se busca en esa religión universal, se está buscando ya de una manera muy clara que nadie se sienta ofendido por las creencias de otro. Ejemplo, la semana pasada una directora de un colegio en la ciudad de Phoenix me pidió que para un concurso yo le dijera una frase o una oración gramatical en italiano, y le di una frase en italiano en cuyo contenido estaba la palabra Dios, y me contestó por WhatsApp: es que no puedo usar la palabra Dios, me corren de la escuela. Aquí en Estados Unidos. Yo digo, ¿cuál libertad? En Estados Unidos, en una escuela pública, no se puede decir Dios, porque corren a la maestra que se atreva a decir la palabra Dios. ¿Qué quiero decir con todo este preámbulo? Bueno, que hay que entender, para empezar el tema, hay que entender el significado de la palabra religión. Y nos vamos a atener a su significado semántico, es decir, al origen de la palabra. ¿Qué quiere decir religión? Religión viene del latín religare, así, religare, que literalmente significa volver a unir, volver a relacionarse, reunificar un vínculo que se ha roto. No es ligare, es religare, volver a unir. Y entonces, ¿a qué vínculo roto se refiere la palabra religión?
¿Y en qué consiste ese religamiento? Pregunto al grupo, ¿alguien me lo puede decir? ¿Cómo se rompió el vínculo y en qué consiste el religamiento que hoy conocemos con el nombre de religión? Bueno, si nadie me lo explica, lo diré. ¿Tú sí? A través del pecado original se rompe Correcto. la relación con Dios. A través del pecado original, muy bien, Felipe, a través del pecado original se rompe el vínculo original con Dios Padre. Ese vínculo queda roto por la acción mediante la cual Eva quiere ocupar el lugar de Dios y Adán prefiere a la criatura, Eva, ya me imagino la belleza de Eva, ¿no? Yo creo que hasta yo mismo hubiera dicho, pues sí, con esta hasta el infierno. Eso pensó Adán, lo entiendo. Entonces, yo me imagino que Eva debió haber sido tan hermosa que a una Angelina Jolie de 20 años la hubiera yo calificado de un feo chimpancé al lado de Eva, ¿no? Una fea monita al lado de la madre Eva. Así la debe haber visto Adán, y en efecto hay suficientes razones para pensar que tanto Eva como Adán eran físicamente perfectos y además poseedores, ellos dos, de lo que se conoce en la historia con el nombre de dones o bienes preternaturales. ¿Quién no ha oído hablar de los dones preternaturales? Manitas levantadas. Los que no hayan oído hablar de eso. ¿Los demás sí? ¿No? Entonces levántenla bien para estar bien enterada. Así, porque así no alcanzo a ver. Muchos, más de la mitad del grupo, no sabe qué son los dones preternaturales. Para entender lo que es la ruptura y lo que es la religión, tengo que explicar qué cosa es eso de los dones preternaturales. Los dones preternaturales eran 4 rasgos, 4 privilegios, por así decirlo, de los cuales disfrutaban Adán y Eva en el estado paradisiaco en el cual vivían. ¿Y en qué consistían esos 4 dones? ¿Cómo se la pasaban ellos? En el jardín de delicias, llamado paraíso terrenal, que aclaro que no era un lugar geográfico. En Mesopotamia, o en la India, o en algún lugar maravilloso. Los argentinos dicen que era en Bariloche, porque en Bariloche está el lugar donde Dios despacha, donde despacha a Dios. Y sí, yo estuve allí y la verdad es que casi me convencen, ¿no?, de la hermosura de ese lugar donde despacha a Dios. Pero no, el paraíso no era un lugar, era una forma de vivir, un estado de gracia, un estado extraordinariamente envidiable que tenían Adán y Eva antes del pecado original. Cosa que narro con mucho detalle en este libro que por lo visto nadie se ha animado a comprar. Pero bueno, seguiré insistiendo hasta que caiga una mosca. Estos 4 dones, esta forma de vida, consistía en estas 4 cosas. Primero, eran inmortales físicamente. Es decir, nunca iban a morir. Jamás. Nada más tenían que pasar una prueba de fidelidad, una prueba de lealtad. Ya vimos que no la pasaron. Pero eran inmortales. El cuerpo humano no está diseñado para morir. La muerte entró al mundo por el pecado. Entonces ellos iban a vivir por el resto de la eternidad después de haber sido creados por Dios. Hay diversas teorías acerca de la creación, pero el hecho es que hubo 2 primeros humanos, como ya lo decíamos en la mañana, y ellos eran inmortales. Primer don. Segundo don, eran sabios, cuasi divinos. Podríamos decir que no como a nosotros nos va a tocar si nos salvamos, conocer la creación como Dios la conoce, pero podemos decir que casi la conocían como Dios la conocía. Y la creación les estaba sujeta plenamente. Todos los elementos, aire, tierra, fuego, viento, la naturaleza les obedecía
La naturaleza estaba sujeta a la voluntad de Adán y Eva. Y eran absolutamente sabios y conocedores de todos los secretos científicos que cualquier ser humano inteligente puede tener. Esto implica que los teóricos, no es un conocimiento, es una hipótesis. Algunos teólogos han sustentado la posibilidad de que con los conocimientos que tenían los descendientes directos de Adán y Eva, bien pudieron haber llegado a habitar otras estrellas. ¿Sí? Son los famosos ovnis, probablemente. La Iglesia ni afirma ni niega esa posibilidad. O sea, la posición oficial de la Iglesia respecto de la posibilidad de vida inteligente humana en otros lugares de la creación no es algo que la Iglesia rechaza y no es algo que la Iglesia afirma. La Iglesia que dice, le toca a la astronomía, le toca a las ciencias encontrar lo que haya o no encontrar lo que no hay, pero la Iglesia se abstiene de opinar en un terreno que no es el suyo. Por eso yo insisto en que sí, en efecto hay ovnis, pero ¿qué son los ovnis? Pues objetos voladores que nadie sabe qué son. Si alguien dice, como Jaime Maussan, que ya se lo llevaron y ya le hicieron el amor, bueno, pues diagnosticamos esquizofrenia paranoide galopante, aunque gane una buena lana por andarlo diciendo en Telerisa, ¿no? Entonces el segundo don de Adán y Eva es la sabiduría, el conocimiento de todo lo que podían conocer. Así que el nivel tecnológico de los primeros habitantes de la Tierra pues supera millones de veces al nivel tecnológico actual. Bien pudieron haber volado a la velocidad de la luz, claro. Hipotéticamente es posible y no repugna que así hubiera podido ser. Bien. El tercer don es, después de la sabiduría, la impasibilidad. El don de la impasibilidad. ¿En qué consiste esto? En su incapacidad para sufrir. Ellos no tenían hambre, ni frío, ni calor, ni las bestias del campo los podían atacar, ni el veneno del peor alacrán o de la peor víbora podría hacerles el menor daño o rasguño. Eran impasibles ante el embate de la naturaleza que les estaba sujeta. Era un don verdaderamente formidable, maravilloso, brutalmente envidiable, ¿no? Y el cuarto don era el don de la agilidad, lo cual implica que ellos se podían transportar a cualquier lugar de la Tierra con solo desearlo. Que vámonos a Australia a ver canguros, sin necesidad de rueda, ni avión, ni barco, ni misiles, ni nada por el estilo, el don de la transportabilidad o agilidad. Entonces, ¿cómo vivían ellos? Plenamente felices, en el orden preternatural, superior al natural, pero no sobrenatural, que será el que alcanzaremos los que muramos en gracia. Este nivel intermedio, ¿sí?, increíblemente indescriptible, maravilloso, excepcional, inmortalidad, sabiduría, impasibilidad, agilidad, estos cuatro dones se pierden, no de golpe, empiezan a decaer en el momento del pecado original, que aquí narro con mucho detalle. Hay que entender que no hay árbol, no es un árbol, no hay un fruto, no hay una manzana, aunque aquí esté, mírenla, ¿no? Apple. ¿Qué es lo que sí hay? Lo que sí hay es una prohibición explícita de Dios a Adán y Eva. Pero fíjense por favor muy bien en qué consiste la prohibición explícita que la Biblia narra en forma parabólica o en forma simbólica. Y para entenderlo muy bien, voy a referirme a un hecho que en estos momentos está ocurriendo en México y que ha ocurrido en muchísimas partes de la Tierra a lo largo de la historia. Y es decretar la validez legal de leyes ilegítimas. ¿Qué es lo que Dios prohíbe?
Adán y Eva. Decretar leyes contra su ley que lleguen a ser legales pero ilegítimas. ¿Quién me pone un ejemplo de una ley legal en Estados Unidos, por ejemplo, pero que de suyo es ilegítima? El aborto. Roe and Wade, ¿no? Las uniones libres pueden ser en cierta forma legales, incluso se contraen obligaciones legales. Viviste con ella 10 años, pues todo lo tuyo es mitad es de ella. Oiga, pero no estamos casados. No, sorry. Infinidad de cosas, ¿no? Entonces, lo que Dios prohíbe a Adán y Eva bajo pecado, es decir, bajo consecuencia, no amenaza, consecuencia de ruptura de la amistad con Dios, es hacer lo que hoy hace Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, todos los diputados, todos los senadores mexicanos. Bueno, yo no los llamo mexicanos, les diré por su raza verdadera, les llamo aztecas. ¿Y por qué les llamo aztecas? Bueno, porque los aztecas eran, según lo narro en mi libro, que está ahí al alcance de cualquiera, América precortesiana, imperio de la muerte, así se llama el libro, les pido por favor que se tomen la molestia de estudiarlo. Narro cómo los aztecas se dedicaban básicamente a dos cosas, a la guerra y al canibalismo. Nada más, guerra y canibalismo, no hacían otra cosa. Vamos, ni siquiera sembraban, porque las cosechas con las cuales comían o de las cuales se alimentaban eran tlaxcaltecas, olmecas, chichimecas, zapotecas, ecas, pero no aztecas. Ellos eran esencialmente depredadores. Y se calcula que cada año mataban 200,000 personas, pero no en combate, las mataban después de tomarlas prisioneras. Las metían en jaulas, las engordaban, las llevaban a las piedras de los sacrificios, las mataban y se las comían en pozole y en carnitas. No estoy hablando simbólicamente, estoy hablando realmente, como fue, como lo descubrió Cortés, al grado que la primera acción de Hernán Cortés en Tlaxcala, al llegar a la ciudad de Tlaxcala, una ciudad tlaxcalteca que era la capital de la región tlaxcalteca, encuentra que hay una multitud de jaulas ahí con señores tlaxcaltecas encerrados en las jaulas y con guerreros aztecas armados para la guerra, cuidando a esos tlaxcaltecas nobles encerrados en las jaulas. Y Cortés le pregunta a la Malinche, a su compañera de aventuras, extraordinaria mujer que goza de toda mi admiración y simpatía, además de bella, inteligente y políglota, y fiel a Cortés como pocas mujeres en la historia a su capitán. Le pregunta a él a ella que por qué están esos señores ahí encerrados. Ella averigua y le dice: mi señor Malinche, lo que pasa es que los aztecas los tienen ahí prisioneros para comérselos. Los tienen en gorda, los tienen bien cebados para que cuando estén bien gorditos y cebosos, los lleven al altar de los sacrificios, le sacan el corazón con un cuchillo de pedernal, se lo ofrecen al dios Huitzilopochtli y después lo hacen rodar escaleras abajo de las pirámides del Gran Teocalli, entre otras, y ya estando abajo se lo comen crudo o en carnitas o en tamales o en pozole. De allá vienen los tres platillos mexicanos por excelencia: carnitas, pozole y tamales, nada más que en aquella época no se usaba carne de cerdo, se usaba carne humana. Esta es la verdadera historia de México, no la que les contaba. Bueno, pues regresándome a la cuestión que decía, los aztecas tenían por ley, por derecho azteca, una ley legal, pero antinatural. El hecho de que todo el imperio azteca practicara las guerras para tomar prisioneros de todas las tribus circunvecinas. Los únicos que no se dejaron fueron los purépechas y los tarascos en Michoacán. Bravísimos, nunca se dejaron invadir por los aztecas. Así que viva Michoacán.
Por si alguien es de ahí, ¿no? Entonces, por eso a los actuales legisladores aztecas les digo aztecas, porque ¿a qué se dedican? A matar niños, a matar nonatos, a promover el aborto por cientos de miles. Yo estoy seguro que los abortos que van ya realizados con estos disque gobernantes que hoy tiene México, ya son más que todos los que se comieron los aztecas durante los 2 siglos que duró su imperio. En unos cuantos años, los niños asesinados por estos gobernantes diabólicos son millones y millones. Los aztecas no pudieron matar millones porque se hubieran quedado sin pobladores. Cientos de miles sí, pero muchos millones no. ¿Por qué? Porque no había mucha población en Mesoamérica. Entonces, estos aztecas, ¿cómo legislan? ¿Qué escriben en sus leyes? Todo a favor de lo que está contra la ley de Dios. Bueno, ese fue el pecado de Adán y Eva. Legislar, querer legislar contra la ley divina. Esta legislación contraria por parte de Eva fue el querer ser Dios, el querer ocupar el lugar de Dios. Por eso la fractura existencial de la mujer humana es el deseo de ser Dios. Que lo logre o no lo logre, toda su vida, si no es una mujer virtuosa, toda su vida va a querer siempre ser controladora. Por eso decía en la mañana que yo no conozco, y yo creo que ningún varón humano la conoce, una mujer que no sea controladora o intente serlo. Y tampoco conozco ningún varón que no sea lujurioso. El pecado de Adán es la lujuria. Él no anhela ser como Dios. Eso es la culpa de Eva. Lo que anhela Adán es quedarse con la mujer. Él hubiera podido optar por rechazar a la mujer pecadora y quedarse con Dios. Dios se las hubiera ingeniado para darle otra compañera virtuosa y no tan mala pécora como Eva, ¿no? Pero él decidió quedarse con Eva. Claro, debe haber sido muy tentadora, espectacularmente bella, y debe haber pensado, lo que es que el próximo invierno no paso con los pies fríos. Y se quedó con ella. Bien, entonces, una vez efectuado el pecado, ambos descubren que están desnudos, que tienen vergüenza, que tienen culpa, que han roto su amistad con Dios. ¿Y qué haces, Adán? ¿Qué haces, Eva? Pues no hayan que decir, fue la serpiente. Y sí, en efecto, la serpiente, pero que no es una serpiente que habla. Hay que entender que la tentación es planteada al intelecto de Eva. ¿Cómo nos tienta el demonio? ¿Que vemos al demonio en un rincón que nos hace caras y gestos? No. Si el demonio es bien astuto, su principal habilidad es hacernos creer que no existe. Y su principal habilidad es dirigirse a nuestra inteligencia y mover nuestra voluntad. Y jamás el demonio nos va a presentar algo malo en cuanto malo. Siempre nos va a presentar algo malo en cuanto bueno. La mercadotecnia del demonio es perfecta. No se equivoca. Las tentaciones que él presenta, ¿sí?, es realmente una forma tan inteligente, tan sagaz, que nos hace caer con mucha facilidad. Yo tan frúgil y usted tan insistoso, señor demonio, diría yo. Entonces, la caída de Adán y Eva es vista con Dios con ojos de misericordia, es vista por Dios con ojos de, te los cargó el chamuco, ¿no? Qué débiles. E inmediatamente Dios, y aquí viene la respuesta a cuya pregunta hice hace unos minutos, Dios religa a su criatura caída. Obviamente ni Adán ni Eva piden perdón. La Biblia no relata que Adán y Eva estén arrepentidos, que estén apesadumbrados.
Sí, sienten vergüenza y están desnudos, pero no le dicen a Dios, perdónanos, papá Dios. No le dicen a Dios, estamos profundamente arrepentidos y queremos rectificar. No es así la narración. Entonces, sin embargo, aquí aplica un dicho que vamos a aplicar en el tema de la familia. ¿Cuándo es cuando Dios más ama al hombre? Cuando peor se porta, porque es cuando más lo necesita. Entonces, ¿cómo deberíamos amar a nuestros hijos? ¿Cuándo deberíamos amar más a nuestros hijos? Cuando peor se portan, porque es cuando más nos necesitan. Es el modelo divino. Entonces, ¿cuándo ama más que nunca Dios al hombre? Cuando lo ve caído, cuando lo ve en garras del maligno, de la serpiente antigua que siempre fue homicida, que siempre buscó la muerte del hombre, como lo sigue buscando a la fecha con la cultura de la muerte, la ideología de género, el aborto, la drogadicción y todos los vicios que hoy se instalan como cosa de personas fifís, pipiris nice y superiores a la línea de flotación, ¿vas? Entonces, esa forma tan aviesa, tan insidiosa de presentar el mal como bien, Dios comprende que una inteligencia y una voluntad superior a la humana los ha hecho caer. Y por esa razón, inmediatamente después de la caída, promete un redentor. Yo te daré un redentor, nacido de la casa de David, hijo de mujer, que pisará la cabeza del dragón. Todo lo que es la promesa de la redención, la hace de inmediato. Y Adán y Eva entienden muy bien de qué se trata. Sin embargo, a lo largo de la historia, los descendientes de Adán y Eva, por millones, cientos de miles o miles de años después del momento de la caída, empiezan a dividirse en dos grandes ramas. ¿Cuáles son esas dos grandes ramas que dividen la historia del género humano? El grupo qué y el grupo qué. Los llamados cristocéntricos, que son aquellos seres humanos que piensan y creen que va a venir un redentor de la casa de David, Cristo el Mesías, que nos va a redimir de la muerte instaurada en el mundo, introducida en el mundo como resultado del pecado original. Es la corriente cristocéntrica, que hasta la fecha existe, pero que cada día somos muchísimo menos los que tenemos una formación o una visión o estamos formados en un ejército cristocéntrico, con Cristo al centro. Y la otra corriente es la corriente antropocéntrica, que la describe mejor que nadie el famoso judío masón perverso arquitecto de la cultura de la muerte llamado Sigmund Freud. Nada antes del hombre, nada por encima del hombre, nada después del hombre. En la corriente antropocéntrica, en ella se funda la masonería. Y ya el primer precursor de la masonería es nada menos que el famosísimo y sapientísimo y poderosísimo rey Salomón, cuya debilidad, a pesar de ser un rey sabio, profundamente sabio, inteligente, cuya debilidad fueron las 700 mujeres que formaban su serrallo, su harem, casi le tocaban de a 2 por día cada año, ¿no? 700 mujeres, y a pesar de que Dios personalmente le llamaba la atención y le suplicaba que enderezara el camino, Salomón no murió en amistad con Dios. Su sabiduría no le sirvió para absolutamente nada, porque saber algo, ser sabio, no implica ser bueno. La sabiduría no es garantía de virtud. La sabiduría no es garantía de ser buena persona. Puedes saber muchas cosas, como de hecho las sabía el padre Maciel, por ejemplo, que era maestro en teología y sin embargo era narcotraficante, pederasta, mujeriego y un tranza como poco sabido
en las filas de la iglesia, sin que eso le quite a la iglesia su característica esencial, que vamos a ver un poco más al rato. Entonces, el pecado, en síntesis, da origen a esa ruptura, a esa pérdida de los dones preternaturales, y da origen a la respuesta de Dios, que es la religión, la religare. Dios vuelve a unir a su criatura mediante la promesa de la redención en Cristo Jesús, que será hecho hombre, que nacerá de una virgen, que crecerá, predicará, morirá y resucitará para el perdón de nuestras culpas, tanto la original como los pecados personales. Entonces, quiero dejar bien claro que la palabra religión se refiere a una creación, a una invención que tiene por autor personalmente a Dios Padre. Dios, la primera persona de la Santísima Trinidad, Papa Dios, crea la religión. Él inventa la religión. Por eso nada más hay una religión, no muchas. Es la que inventó Papa Dios para salvar, rescatar, justificar y perdonar al género humano entero, pero no sin que le demos nuestra aprobación a ese acto de redención. O sea, no quedamos perdonados simplemente por las pistolas de Dios. Quedamos perdonados si nos adherimos intencionalmente a la gracia de Dios, cuando ya tenemos inteligencia y voluntad, libertad, como para poder hacer esa operación responsable de adherirnos a la palabra de Dios, a la religión revelada por Dios. De aquí se derivan varias cosas para entender que solo hay una religión. La religión católica es la única religión creada por Dios personalmente en los albores de la historia, y es la única religión revelada por Dios a los seres humanos, a los profetas sobre todo, a los apóstoles y a multitud de santos. Es una religión revelada. La religión católica no es algo que los humanos hayamos inventado. Ningún papa, ni San Pedro, ni Lino, ni Cleto, ni Clemente, ni ningún papa ha inventado nada y ha dicho, esta es la religión católica creada por hombres, por seres humanos. No. Lo que han hecho los papas es interpretar las palabras de Cristo con el don de la infalibilidad que Él concedió al papado. Es decir, el Papa, cuando algo enseña ex cátedra, no lo hace a título personal, para que se entienda lo que es a título personal. Cuando le preguntan a Francisco, ¿y qué opina usted de los homosexuales?, él a título personal contesta, nada, ¿quién soy yo para juzgarlos? Él no está respondiendo en cuanto Papa, que debería haberlo hecho. Está respondiendo en cuanto un argentino común y corriente nacido en Buenos Aires y que accidentalmente es sacerdote, pero no está contestando en cuanto Papa, porque si hubiera contestado en cuanto Papa, ¿qué debió haber dicho? Es intrínsecamente perversa toda relación homosexual. Por su propia naturaleza, está contra la ley de Dios. Y hubiera aprovechado para recordar que el pecado original consistió no en comerse una manzana, sino en querer escribir, lanzar, concretar una ley que promueva la homosexualidad, como actualmente lo está haciendo ya la ideología de género, y lo va a hacer con toda su rabia luciferina el próximo gobierno azteca, si es que antes no acontece algo que se lo impida. Por esa razón es tan importante entender, entonces, religión hay una, y ojo, creencias hay muchísimas. Entonces no son sectas. Existen las sectas, pero eso es otra cosa. ¿Qué es el hinduismo? Es una creencia. ¿Qué es el sintoísmo? Es una creencia. ¿Qué es el judaísmo? Es una creencia. ¿Qué es el islamismo, fundado por Mahoma?
en el año 600 y pico, es una creencia, es una fe, pero ojo, no es una religión, porque no religan con Dios. ¿Por qué no religan con Dios? Porque no es la escalera que Dios nos echó desde el cielo. La religión es esa escalera que Él tiende desde su reino al planeta Tierra, a la raza humana, para que los que quieran nos trepemos por ahí y alcancemos el fin último que en la sesión de la mañana expliqué ampliamente. Conocerlo, poseerlo, como Él se conoce y se posee, incluyendo la creación entera. Entonces, ¿qué son las sectas? Las sectas son segmentos, pequeños fragmentos. Se calcula conservadoramente que en estos momentos aquí en Estados Unidos hay alrededor de 500,000 de sectas, de las cuales como 30,000 son las más importantes. Y las más importantes pues son los mormones, que estas tienen su ciudad, Salt Lake City, ¿no? Los evangélicos, los Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, los episcopalianos, ¿no? Que están sobre todo en Filadelfia. Una vez mi esposa y yo íbamos caminando por ahí de vacaciones y ¡ay, qué bonita iglesia! Y nos metimos. ¡Ay, menuda sorpresa que nos llevamos! Cuando empezamos a ver el circo que se traía, no era católica, por supuesto. Entonces, ¿qué es una secta? Una secta es un segmento. Secta, en latín, quiere decir segmento. Es como que de un pastel yo agarro una tajadita y me la como. Si la compro, pues está bien que me la coma, pero si me la robo, pues no. Entonces, las sectas se roban un fragmento de la verdad y lo convierten en un saber total. Repito, ¿qué es una secta? Es un grupo de personas que se roban malévolamente, de mala fe, se roban un fragmento de la verdad, lo desencajan del resto de la verdad total y lo interpretan a su manera. Voy a poner varios ejemplos. ¿Cómo surge una sociedad en Boston que un señor un día lee la Biblia, abre su Biblia, estaba muy angustiado en busca de la palabra de Dios y lee un versículo que dice así: si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y dice, qué hermoso pasaje bíblico. Ya sé qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos. Y se va a la farmacia más cercana, saca sus dolaritos y compra pañales, biberones, de esas mordeduras para los niños que les están saliendo los dientes, aceite de ricino o qué sé yo, todo lo que necesita para su crianza un bebecito de 3, 4, 6 meses, reúne a un grupo de ingenuos que le creen y todos los domingos se reúnen a hacerse como niños. Se cambian los pañales, se dan el biberón, ¿sí? Los señores les acomodan el brasier a las damas, pobrecitas, ellas no solitas no pueden, ¿no? Les cambian los choncitos, ¿no? Los llevan al baño y las limpian. Así es una reunión de esos señores que hacen una secta, ¿no? De los santos del último día, así se llaman, que nació en Boston, Massachusetts, que tiene como 2 millones de adeptos, que se la pasan haciéndose como niños en el sentido literal del término. ¿A poco no sabían esto? Bueno, pues tú sí lo sabías, ya lo habías oído ahí atrás. Sí. Bien. Bueno, pues eso es una secta. ¿Cómo cuántas hay? Pues como 500,000. Otra secta surge porque un tipo, en el siglo pasado, lee un versículo que dice: yo no vine a traer la paz, sino la guerra. ¿Y qué creen que hizo? Pues la Asociación Nacional del Rifle, esa enmienda a la Constitución que dice que todo ciudadano americano tiene derecho a portar armas y a tener en su casa
hasta rifles reservados al uso del ejército. ¿Cuántas armas hay en este país? Cientos de millones. Y es una de las industrias más poderosas. ¿Y por qué es una industria tan poderosa? Bueno, pues porque a un señor se le ocurrió elevar a la categoría de ley constitucional el derecho a la aportación de armas, porque Cristo dijo que yo no vine a traer la paz sino la guerra. ¿Cómo ven? Eso es una secta. ¿Y cuántas sectas más hay? Bueno, pues cada una tiene su podredumbre en la cabeza, ¿no? Cada una tiene sus ideas absurdas. Muchas de esas sectas niegan la divinidad de Cristo, pero la secta más importante es la secta luterana, la que inventó Lutero en el año 1520 y tantos. Lutero era una persona extremadamente calenturienta, era 110 kilos de lujuria, y tuvo la desdicha que el demonio le puso enfrentito, cruzando el convento donde él vivía su vida de fraile, le puso a una chica guapérrima que se llamaba Catalina, que era monja, y pues se veían y suspiraban, ¿no? Y finalmente, pues lo que tenía que pasar pasó, se volvieron amantes, y cada vez que estaban juntos fornicando, terminaban el acto sexual diciendo: ¡ay, Diosito, nos vamos a condenar! Esta fue la última, Catalina, ya no puedo porque veo a los diablos jalándome de los pies. Esto así lo platicaba Lutero. Y pasaron los meses y Lutero empezó a sospechar. Su tesis principal, ¿cuál creen que fue su tesis principal? A la cual lo siguieron millones de católicos lujuriosos de la Europa de su tiempo. La tesis principal fue: el ser humano está de tal manera dañado por el pecado original que le es imposible no pecar. Ojo, al ser humano le es imposible dejar de pecar. Pero Dios es tan bueno, Cristo es tan bueno, que prometió la salvación para aquellos que declaremos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? Para alcanzar la vida eterna. Muy fácil. Peca et pecca fortiter, sed crede. Peca y peca bien, con ganas. Dale vuelo a la hilacha. Dale alegría a tu puerco, Macarena. Pero eso sí, ten mucha fe. Y se lanza por Europa a platicarles a los reyes que tenían 3 amantes y a los emperadores injustos, nepotistas, macuarros, mafiosos, allá sí, mafia del poder. Y qué curioso, todos los emperadores y reyes corruptos, viva Lutero. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a salvar el alma? Rete fácil, que nos las puso ya este monje santo, virtuoso y maravilloso. ¿Cómo nos la puso? No importa. Peca y peca con gusto. Diviértete. No te pongas frenos a la lujuria, a la ambición, a la codicia, a la guerra, a la injusticia, a lo que sea. Nada más eso sí, declara: mi Señor y mi Salvador es Jesucristo Redentor. Y así surge el protestantismo. No me digan que no lo sabían. ¿Quién lo sabía así con esta claridad? Manitas levantadas. ¿Tú lo sabías? No con esa claridad, pero una idea. Una idea. 2 personas. Bueno, pues así empezó el fraile Lutero, y toda su vida, que todavía duró bastante, toda su vida predicó peca et pecca fortiter, sed crede. Y a la fecha, las sectas protestantes sostienen, a diferencia del mundo católico, sostienen que no son las obras las que nos salvan, es la fe. Sigue tu vida, peca todo lo que quieras. No hay necesidad de confesarse. No, ¿para qué? Si el curita es tan pecador como tú, no te confieses. Además, ¿para qué vas a comulgar si ahí no está Cristo? El pan que te dan en la Iglesia Católica es pan, no es Jesucristo.
Lutero niega el dogma de la transubstanciación, niega que la comunión sea con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cada día más sacerdotes católicos y obispos y cardenales que están en Roma en estos momentos están maniobrando para crear una misa aparentemente católica, pero realmente protestante, en la cual se niegue el dogma de la transubstanciación. Y en el momento en el cual el cura celebra misa, pero no reza, no formula, como debe ser, la fórmula de la consagración, de la transubstanciación, en el momento que lo hace durante la misa, esa misa ya no es misa, es una pachanga. Esta es la tirada del anticristo, para lograr un momento histórico que se llama la desolación de la abominación, o la abominación desoladora, que va a consistir, según lo profetiza San Juan, en la suspensión definitiva del santo sacrificio del Calvario. Porque la misa es la repetición incruenta del sacrificio de la cruz. Perdón. Entonces, esas son las sectas. La secta más numerosa pues sigue siendo la luterana, sobre todo en Alemania, en Inglaterra, aunque ahí están los evangélicos, y los episcopalianos, y los descendientes de Enrique VIII, y en Suiza están los calvinistas, y por todas partes las sectas cundieron porque tomaron un fragmento de la verdad y la constituyeron en una verdad absoluta, con exclusión de todas las demás. Lo llamativo de cada secta es que cada una de ellas dice ser la verdadera iglesia de Cristo, con exclusión de todas las demás. Pero, ¿cuántas verdades hay? Ya quedamos en la mañana. ¿Cuántas respuestas correctas hay para cada pregunta de cualquier tema? Una respuesta. No importa qué pregunta me formules. ¿Cuántas respuestas correctas hay para cada pregunta? En cualquier ciencia, de cualquier aspecto que tú quieras formularla, esa pregunta, hay solo una respuesta. Por esa razón, solo hay una religión verdadera. ¿Y cómo sabemos que la religión católica es la única religión verdadera? Bueno, para empezar, porque tiene un origen bíblico revelado. Y esto del origen bíblico revelado es algo apasionante de explicar. En el año de 1940 y tantos, unos pastorcitos descubrieron cerca del Mar Muerto, en lo que actualmente es Israel, descubrieron unos manuscritos, unos papiros viejísimos, y no eran pastorcitos tontos, eran bastante inteligentes, y decidieron llevar esos papiros, esos rollos, con lenguaje antiquísimo y bastante deteriorados, decidieron llevar esos rollos a Jerusalén. Actualmente esos papiros o rollos están en el Museo de Tel Aviv, que es la capital de Israel. ¿Y qué demuestran los manuscritos del Mar Muerto? Voy a tratar de explicarlo con claridad y si hay alguna duda me preguntan, por favor. Fíjense bien, estos manuscritos son descubiertos a mediados del siglo XX, ¿correcto? Y narran acontecimientos que sucedieron en el año 0 de nuestra era. O sea, narran acontecimientos que se refieren al nacimiento de Cristo, de una virgen. En Belén nace Cristo, de la casa de David, bajo el imperio del emperador Tiberio. Todas las circunstancias históricas están narradas en esos manuscritos. Pero uno piensa, bueno, pues ¿qué tal si esos manuscritos los escribió alguien que fue testigo de los acontecimientos que allí se narran? ¿Sí? Pues no. ¿Cuándo creen que fueron escritos? Los manuscritos que narran acontecimientos de los primeros días del cristianismo, con Cristo chiquito, de meses o de días, o en los primeros años de su vida. ¿Cuándo creen que fueron escritos? Comprobado con la prueba del carbono 14 y con pruebas científicas muy rigurosas. En unos cuantos años más se descubrió
que esos manuscritos fueron escritos 2000 años antes de que los acontecimientos tuvieran lugar. O sea, ¿cuántos años tienen esos manuscritos? 4000 años. Entonces, ¿qué demuestra esto? Pues que el que los escribió era un profeta que sabía lo que iba a ocurrir y lo escribió. Sucedió, y lo que sucedió fue descubierto 1900 y pico de años después, habiendo sido escrito 4000 años antes de que se descubrieran los manuscritos. Por eso sabemos que la Biblia es un libro de revelación divina, porque solamente una persona asistida por el Espíritu Santo directamente escribió, pero su mano y su mente fue llevada por el Espíritu Santo. Eso es un fenómeno único que solamente tiene la Iglesia Católica y ninguna otra fe, ningún otro credo en toda la historia de la tierra, desde que la tierra es tierra y el hombre es hombre hasta el momento actual, ninguna otra fe tiene este tesoro de la revelación divina. ¿Está claro? ¿Alguien quiere hacer una pregunta hasta aquí antes de concluir el tema? Bueno, seguimos. Además, otras de las cosas por las que sabemos que la religión católica es la única verdadera y todas las demás o son credos o son fes superficiales, más o menos galopantes, más o menos paranoicas, más o menos esquizofrénicas. Por ejemplo, Mahoma fue un verdadero loco y además tuvo por esposas a niñas de 12 años. Era un pederasta, brutal. Y además dejó escritas cosas brutalmente peligrosas para cualquier otra persona que no sea de su credo. De hecho, en esos momentos, en el mundo islámico acontece un drama terrible. No sé si hayan oído hablar de una chica, de una señora de 48 años y 5 hijos, que se llama Asia Bibi, que estuvo prisionera muchos años en una cárcel pakistaní porque se atrevió a convertirse al cristianismo. Y todos los pakistaníes islámicos, que son docenas de millones, la querían matar. Y se pasó muchos años en la cárcel y la iban a matar por haber blasfemado contra el Corán, por haberse convertido en cristiana. Hace 15 días el gobierno pakistaní declaró la inocencia de Asia Bibi y docenas de millones de pakistaníes se han lanzado a las calles exigiendo matar a los jueces que la absolvieron, matar a Asia Bibi, a su esposo y a sus 5 hijos, porque así lo exige el profeta Mahoma en el Corán. Escriban en su buscador de Google Asia Bibi, así como suena, con B de burro, Asia Bibi, y entérense del drama que dejó para la tierra y sus 1400 años de historia, un mal hombre, un perverso llamado Mahoma, al que el mundo islámico considera un santo profeta de un Dios al que ellos llaman Alá. ¿Cuál es el principal lema musulmán? Así como el principal lema católico es: amarás a tu enemigo y orarás por quien nos persigue, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el principal lema de un verdadero cristiano, de un verdadero católico. Pedir por el enemigo, hacerle el bien a quien nos hace el mal, regresar bien por mal, poner la otra mejilla, no en el sentido literal, es más profundo. Poner la otra mejilla implica que todo mal que nos hacen debemos regresar un bien, si bien a veces el bien que hacemos es la legítima defensa, cuando está de por medio la vida, la salud o la dignidad. Pero fuera de los casos de legítima defensa, todo mal que nos hacen puede ser contestado con un bien. Es el sello católico, hacer el bien sin mirar a quién, siempre e incondicionalmente. ¿Cuál es el lema judío? ¿Cuál es el lema, islámico? El lema es así: el mejor extranjero es el extranjero muerto. Por esa razón, en el mundo islámico
hay guerra desde Mahoma. Nunca ha habido ni un momento de paz en el mundo islámico, durante 1400 años ya casi. Ni un instante de paz en Medio Oriente. En ninguna nación islámica el estado de paz es un estado mayoritario y permanente o estable. Siempre hay guerra, y siempre las guerras que ellos libran son guerras de religión entre ellos mismos, porque también, como no son una religión verdadera, se han dividido en multitud de sectas, y los chiitas odian a los sunitas, y los sunitas matan a los chiitas, y los chiitas secuestran y matan a los sunitas, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una guerra interminable de sectas islámicas que se matan entre sí, con base en las enseñanzas de Mahoma. Y también, ¿cuál es el principal lema judío? De los 15 millones de judíos israelitas que están esperando la venida del Mesías. Están atrasados de noticias, el Mesías ya vino, ya tienen 2018 años menos 30 esperándolo. Algunos ya reconocieron que ellos lo mataron físicamente, aunque simbólicamente lo matamos todos por nuestros pecados. Pero ellos, ¿qué piensan? Piensan que el mejor adversario no judío es el adversario muerto. Y por eso el Estado de Israel practica la matanza colectiva de palestinos y de cualquier otra persona que no sea de su credo, no de su religión, de su credo. No es correcto decir religión judía, lo correcto es decir fe o credo judío, pero no religión. Religión, ya quedamos que solo hay una, la que fue instaurada por Dios a la caída de los primeros humanos en pecado original, con la promesa del Redentor que conocemos con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Pregunta. Para la revelación, lo que usted dice, ¿cómo se incrusta entonces, digamos, por ejemplo, en los profetas que venía a hacer una exposición de la crucifixión de Jesús 600 o 700 años antes de que Jesús sea crucificado? ¿Cómo se incrusta en cuanto a la pertenencia dentro de la Iglesia Católica? Sí, Isaías es católico. ¿O se puede unir a la Iglesia Católica? Isaías es católico. O sea, todos los profetas son católicos. La Biblia es que, a ver, imagínate tú que manejas un automóvil que nada más tiene parte delantera. Te quedas con el motor, el eje delantero, partido a la mitad. ¿Lo puedes manejar? No, pues no se puede. ¿Camina? No. Bueno, entonces, No. ¿camina el Antiguo Testamento solito? No. ¿Camina el Nuevo Testamento solito? Es una unidad, la Biblia es una unidad. Digamos, es que los judíos, como que no es religión, ellos vienen, para ellos también es parte de ellos. Ellos, cuando rechazan a Cristo, se convierten en una secta. Desde ahí donde... Sí, desde ahí son secta. Todos los judíos que no reconocen a Cristo como su Redentor son secta. ¿Correcto? Se desprenden del tronco principal de la religión revelada en la que sí estaban ellos. O sea, los fariseos, los sacerdotes se condenan a Cristo, todos los que viven en la época de Cristo están en la religión revelada. Todavía están en la religión revelada. Cuando rompen con Cristo, en el momento en que dicen, queremos a Barrabás, crucifica a Jesús, y caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre. En esos momentos, el judaísmo deja de ser una religión para convertirse en una secta. ¿Por qué? Porque rompen con el árbol principal, que es Cristo, hecho hombre. Y lo mandan a la cruz, a muerte de cruz. ¿Sí? Espero que eso aclare tu pregunta. Bien, más preguntas sobre el tema de solo hay una religión. Se valen huevazos, aplausos, preguntas, dudas, por favor. Entonces lo que nace en Pentecostés no es la religión católica, sino la Iglesia
católica, la iglesia de Cristo. No. O, La Iglesia Católica no nace en Pentecostés. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? ¿Cuándo es fundada la Iglesia Católica? La última cena. A ver, católicos. Cuando Adán y Eva fueron creados. ¿Cuándo, Max? Cuando Adán y Eva fueron creados. No. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? ¿En qué momento Cristo funda su iglesia? Pedro. A ver, ¿vas bien? Pues ya también me dijeron cuando llama a Pedro y lo... Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Ah, qué bien friega debe haber pensado. 3 veces me pregunta si lo amo. Pues ¿qué no ve que sí? Ah, muy bien, Pedro. Apacienta mis ovejas. Ahí te las encargo. Porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. En esos momentos funda Cristo su iglesia en la persona de Pedro. Funda la iglesia, pero la religión católica ya está. La religión ya estaba desde el momento de la promesa del Redentor. ¿Sí? Pero la iglesia como organización humana divina, con una cabeza visible en la tierra, empieza con Pedro. Por eso se llama correctamente la iglesia petrina, contra la iglesia luterana que ocurre 1500 años después. Ya están atrasados en noticias. Cristo no fundó su iglesia en Alemania en la persona de un monje calenturiento y de una mujer prostituida, como era su amante Catalina. Ahí no fundó Cristo su iglesia. La fundó 1500 años antes en la persona de Pedro. Y la confirma con la venida del Espíritu Santo a los 11 apóstoles encabezados por la Virgen en el cenáculo. Y después del evento de la venida del Espíritu Santo, acuérdense cómo finalmente los apóstoles pierden el miedo que los atenaciaba y los tenía escondidos en el cenáculo a piedra y lodo, no fuera que los fueran a crucificar como a Cristo. Salen a la calle y empiezan a hablar en lenguas. Y aquí debo hacer una aclaración y una advertencia. Aguas con que alguien crea que habla en lenguas, porque decir shashka la máscara, eso no es hablar en lenguas. Eso es una marihuanada mayor. Es un viaje con cocaína pura. Hablar en lenguas, ¿qué significa realmente? Cualquiera puede decir, yo hablo en nombre del Espíritu Santo. Bien, vas bien. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? No, fíjate. Vamos a hacer este escenario. Tú tienes cara de italiano. Tú de española. Tú de mexicana. Tú de francés, ya quedamos. O de español, ¿no? A ver, un moreno. Acá mi amigo Max tiene cara de veracruzano. ¿No? Y por allá atrás debe haber algún árabe, arbano. Y todos hablan una lengua diferente. Unos hablan arameo, griego, totonaca, polinesio, mexicano, que ya de por sí es todo una lengua medio complicada. Inglés, francés, italiano, y llego yo, o llega Pepe, o cualquiera de ustedes, y empieza a hablar. Si tiene el don de lenguas, ¿cómo lo vamos a saber? Porque todos lo van a entender en su lengua materna, sin intérprete parlamentaria de traducción simultánea. No van a tener que tener aquí sus audifonitos, con una chava que está en un cuarto por allá atrás, oyendo lo que yo digo y traduciéndole a la oreja a cada uno de ustedes lo que yo estoy diciendo para que ustedes lo entiendan en su lengua. No, el traductor humano no existe. El Espíritu Santo dotó del don de lenguas a esa persona y cada uno de ustedes, si él habla don de lenguas, lo escucha en su propia lengua materna.
Eso es el verdadero don de lenguas. Levanten la mano los que ya lo sabían. 2 personas. Bueno, qué alegro, me alegro mucho. Pero sí hay otro don de lengua donde San Pablo dice que si no hay quien interprete, que mejor se calle. Sí, no, San Pablo Sí. habla sobre eso. Sí, sí. Sí, pero el verdadero don de lenguas es lo que acontece en Pentecostés. Salen a la calle y ese día convierten, dice el Evangelio, a más de 3,000. ¿Y qué pasó? Venían de todas las naciones de la época, concentrados en Jerusalén. Y 3,000 o más personas escuchan a Pedro, a Santiago, a Judas Tadeo, a todos los que estaban escondidos en el cenáculo, los 11 apóstoles, porque Judas ya se había ahorcado, hablar. En realidad, cada apóstol hablaba una sola lengua, pero fueron escuchados en cientos de dialectos diferentes. Ese es el don de lenguas verdadero. Así que no me vengan con el cuento de que alguien que se tira al suelo y se contorsiona y dice disparates, está hablando don de lenguas. Aguas, son lobos con piel de oveja y está advertido constantemente que vendrán a nosotros lobos con piel de oveja para llevar agua a su milpita y arrancarnos de la viña del Señor. No se lo crean a cualquiera, por favor. Bien, entonces espero haber dejado muy claro que solo hay una religión verdadera, la católica apostólica romana, que hay varios credos importantes en el planeta Tierra y que hay cientos de miles de sectas que se han desprendido de nuestra fe a partir de Arrio. Allá en los primeros siglos del cristianismo ya empezaron las sectas. Y los luteranos son los más numerosos en 1520 y tantos, pero antes de Lutero ya había habido muchas segmentaciones a lo largo de la historia, que se han desprendido como ramitas que se cortan así solitas, se cortan y se caen y se vuelven estériles. Nada más una pequeña advertencia. A veces sucede que, imaginen por ejemplo, un chico nacido en la Alemania luterana hace 15 años, o hace 30, o hace 13, y que lo único que conoce, lo único que ha oído es las enseñanzas luteranas. No ha oído otra cosa, no conoce, ni siquiera sabe que existe la Biblia católica o la Iglesia católica. Solamente cree en Arabia, en la India, en China, en Alemania, en lo que sus padres le han transmitido. ¿Se salva o se condena? A ver, contesten. Si solo dentro de la Iglesia hay salvación, ¿qué le pasa a esa persona que no conoce la verdadera religión? Lo que cree, lo que le han enseñado, lo hace bien, de corazón. Si le han enseñado que el mejor extranjero es el extranjero muerto, Pues tiene, También se salva, ¿no? Porque pues eso le enseñaron. tiene la ley natural en su Ley corazón. natural. muy bien. Bueno, aplican restricciones. Sí se puede salvar, ¿sí? Siempre y cuando asuma lo que la Iglesia Católica llama bautismo por deseo. ¿Qué es el bautismo por deseo? Que entra dentro de la verdadera religión. El bautismo por deseo puede tenerlo una persona de religión islámica o judía o de religión indostaní o de religión X. ¿Y cómo se puede salvar esa persona sin ser formalmente católico y sin estar bautizado con agua, como todos nosotros, y sin tener vida de sacramentos? ¿Cómo puede alcanzar la gloria eterna? Hay ciertas condiciones que son factibles de realizar y están contempladas con mucha sabiduría en el Catecismo de la Iglesia Católica. Busquen en su Catecismo para adultos, librote así de gordo, Catecismo de la Iglesia Católica, que se usa en el mundo adulto, no es para niños obviamente,
el concepto de bautismo por deseo. Así está en nuestro catecismo. Bautismo por deseo. ¿En qué consiste el bautismo por deseo? Hay bautismo de agua, que es el sacramento, el bautismo de sangre, que es cuando hay martirio, y aunque no esté bautizado, se puede salvar por haber sido martirizado, y el bautismo por deseo. Para que el bautismo por deseo sea realidad, la primera condición es que la persona no tenga de ninguna manera acceso a las verdades de la religión revelada, conocida con el nombre de fe católica. No tiene acceso, ya sea por razones físicas, el lugar, el pueblo, la cultura, la época, le impiden tener acceso a la verdad revelada. O bien una imposibilidad psicológica, miedo, prohibiciones, límites psicológicos insalvables, de tal manera que esta persona que se puede salvar sufre lo que se llama ignorancia invencible inocente. ¿Qué quiere decir inocente? Que a pesar de que él haga, investigue, pregunte, sube, baja, vuela, lee, analiza, piensa, no tiene acceso a la verdad objetiva, a la que explicábamos esta mañana, a la verdad ontológica. No la conoce, solo conoce su opinión, pero no por tonto, no por flojo, no por irresponsable, no por su culpa, sino porque le es imposible, absolutamente imposible, física y mentalmente, el acceso a las verdades reveladas por Cristo a su iglesia, a través de los papas y del magisterio normal y de otras fuentes importantes. No tiene este acceso y no es por su culpa. Primer condición, que su ignorancia respecto del catolicismo sea verdaderamente no culpable e invencible. La segunda condición es que siga de buena fe, de buena ley, la voz de una conciencia recta e ilustrada, que obre bien, de acuerdo con la ley natural. Obviamente, existe en todo ser humano una ley natural. Claro, algunos, sobre todo en mi país, en México, vemos que millones de personas ya la perdieron, en gran parte por su culpa. Porque el que no cultiva algo que se llama sindéresis, a ver, apréndanse esta palabreja, sindéresis. La sindéresis es una facultad natural que Dios puso en la mente y en la inteligencia de cada ser humano, que se explica así. Sindéresis es la imposibilidad de escapar al juicio de la propia conciencia. Ahí está la conciencia juzgándonos. No nos podemos escapar del juicio de la conciencia. Pero hay muchas personas que van deformando su conciencia. Ay, ¿qué tanto es tantito? Ay, no, hombre, ¿quién no lo haría? Es más, ¿por qué mejor me quedo yo con este millón? Pues si alguien se va a quedar con él, mejor me lo quedo yo. Si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer, así que mejor lo hago yo. Además, pues, Dios dijo que fuéramos mansos, pero no mensos. Así que yo no quiero ser menso y sí hago el business. Entonces, cuando una persona sigue la voz de la sindéresis, aunque pudiera teóricamente estar equivocado, si obra con buena fe y si obra investigando la verdad, goza de lo que se llama bautismo por deseo. Porque se sabe que si él tuviera acceso a las fuentes del conocimiento verdadero, de la verdadera fe, sin duda la abrazaría. ¿Por qué no la abraza? Porque le es imposible conocerla. Y si además obra de buena fe en cada uno de los momentos importantes de su vida, pues esta persona es católica y está en la verdadera religión, aunque él pudiera estar inscrito en una religión o en una secta o en una fe que tenga otro nombre, episcopaliano, pentecostal, evangélico, lo que fuera. Si él cumple con estos dos requisitos, es católico por deseo, aunque él no lo sepa, y se puede salvar. ¿Quién sabía esto?
¿Nadie? Yo nomás tenía una pregunta. Pregunta, Pepe, ¿cómo no? Los de las torres, los suicidas de las Torres Gemelas, ¿se salvaron? ¿Quién sabe? Me daría gusto que sí. Porque pues ellos los prepararon. Por supuesto que los que no se van a salvar son los que los contrataron. No, pues eso Y los que los contrataron pues se llaman Condoleezza Rice, ¿sí? Mr. Bush, padre e hijo, Clinton, y todos los generales del Pentágono, que saben muy bien que en el Pentágono no cayó un avión, sino un misil. Y además qué chistoso, ¿no? Que ahí no hubo víctimas, no estaba nada más hubo la explosión. ¿Sí? No estaba Sí. la gente importante. No estaba la gente importante. En realidad sabemos hoy, después de muchos años de sucedido, que fueron los sionistas de credo sionista de origen judaico, de los que están esperando a su Redentor, los que armaron esto por motivos petrolíferos, de dominación mundial, de tipo masónico, los que contrataron un grupo de pilotos árabes, bien convencidos de que iban a entrar al paraíso de Alá en cuanto murieran matando. Si estos 8 pilotos aviadores murieron con las 2 condiciones que mencioné, están en el cielo. Pero eso, ¿quién lo sabe? Pues solo Dios. Yo no lo sé, la verdad. Y aun siendo psicólogo no me atrevo a dar un juicio porque desconozco su vida. Desconozco sus motivaciones, su historia personal, cómo crecieron, qué se les enseñó, qué no se los enseñó, qué les dijeron los que lo contrataron para tirarlas, disque tirarlas, porque ni siquiera las tiraron ellos. Ya sabemos que fue una explosión controlada con cargas de C4 en cada piso y que alguien accionó un botón y derribó los edificios. No fueron los aviones no podían haber derribado las torres, es imposible. Las desplomaron, ¿sí? ¿Con qué propósito? Bueno, ahí sí podría yo darles una conferencia sobre el asunto, pero no es el momento, ¿okay? Pero es apasionante, sería interesantísimo que lo supieran. Bien, pero viene a cuento precisamente porque ellos no pertenecen a otro credo, aunque aparentemente sí. Ellos, si obran con ignorancia invencible e inocente, y además se dejan llevar por la conciencia recta e ilustrada, que llamamos sindéresis, adquieren el bautismo por deseo y se salvan. Así de grande es la misericordia de Dios. Pero estoy seguro que ninguno de los que están aquí califican para eso. Sí. ¿Por qué no califican ustedes para eso? Pues porque nadie puede alegar que no saben lo que tienen que saber. Ahora ya saben que saben. Ya no pueden decir, ay, yo no sabía. No. Ya saben lo que es la misa, lo que son los sacramentos, lo que es el tripié en el que descansa nuestra fe. Nuestra fe descansa en un tripié. Si le falta uno, el tripié se cae. ¿Y cuál es el tripié de nuestra fe? El dogma, lo que tenemos que creer, el dogma, la moral, lo que tenemos que hacer, la ética, y el culto. Y cada uno de estos tiene a su vez otros tripiés. Pero el centro de nuestra fe es dogma, moral y culto. Si falta uno solo, estamos peles. Y dentro del dogma pues están los 10 mandamientos, los mandamientos de la iglesia, la ley natural. Dentro de la ética pues está el conocimiento de lo que es la ética, que es la ciencia que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres en función del último fin, que son esos 4 propósitos que expliqué en la mañana. Y dentro del culto pues está la misa, los sacramentos, los 7 sacramentos, la misa, la Eucaristía, y si no vivimos todo completo, evidentemente pues estamos incurriendo en una grave responsabilidad y no podemos alegar inocencia invencible, no culpable. Somos culpables por no seguir lo que ya sabemos que es palabra de Dios. Para terminar, debo referirme a las 4 características intrínsecas de la iglesia. ¿Qué es una característica intrínseca?
Por ejemplo, una característica intrínseca de ciertos metales, como el cobre o el oro, es que son transmisores eléctricos. Los mejores cables eléctricos pues, están hechos de cobre, no de plomo o de aluminio. Sí, los otros metales también transmiten la electricidad, pero el mejor conductor de electricidad es el cobre. Entonces, intrínsecamente el cobre es un excelente transmisor eléctrico. Para que se entienda lo que es la palabra intrínseca, ¿correcto? El círculo es intrínsecamente redondo. No hay manera de que un círculo no sea redondo, si no, no sería círculo. Sería oblongo o no sé, de muchas maneras le podríamos llamar, pero no círculo. El cuadrado necesariamente tiene 4 lados, intrínsecamente es cuadrangular y así sucesivamente. ¿Cuáles son las 4 características intrínsecas de la Iglesia Católica? Que no tiene ninguna otra fe, ninguna otra secta, ningún otro credo. Hay 4 características intrínsecamente propias de la fe católica, que la declaran por estas 4 características intrínsecas la única fe verdadera. Un aplauso para mi buena guerrera Grisel. Una santa católica apostólica. Muy bien, ahora sí que me sigues apantallando, ¿no? Muy bien, Grisel. Se ganó un libro. Sí, no, ya se ha ganado muchas cosas. ¿Eh? Una santa católica apostólica. ¿Qué quiere decir una? Pues que no hay muchas, hay una. Una nada más a lo largo de 2000 años. Santa, tiene la asistencia de los sacramentos para vivir el estado de gracia que nos hace santos. Católica, quiere decir universal. No es propia de una nación, de una raza, de una lengua, de una cultura. Es para todo hombre de buena voluntad. Y apostólica, ir y predicar a las naciones. O sea, el sello principal del católico es ser un apóstol. Por eso hoy estoy en Los Ángeles, queriendo obtener 500 y teniendo nada más 20. 19. Menos de los que hubiera yo, mucho menos, pero bueno, no importa. El bien espiritual de una sola persona importa más que el bien material de la creación entera. Bueno, pues este fue el tema de solo hay una fe verdadera, solo hay una iglesia verdadera. Ajá. Cerramos con alguna otra pregunta que quieran hacer para hacer un pequeño receso e irnos el resto de la tarde de aquí a que veamos la Santa Misa a las 6, ¿verdad? ¿Sí? A las 6, aquí mismo, en esa capilla. Excelente. Bueno, pues de aquí a que celebremos, celebremos, andamos arando, dijo el mosquito. En la frente del buey, ¿no? Asistamos a la misa. Vamos a hablar de las hambres básicas en la familia y de cómo formar hijos viciosos. Riesgo para todos los papás de niños de cualquier edad. ¿Alguien levantó la mano? Sí, por favor. Yo tengo una pregunta un poco rara. Al principio mencionaba usted de Adán y Eva. Bueno, creo que no estoy diciendo, pero en un momento habló de Adán y Eva y decía que los hijos de Adán y Eva eventualmente tuvieron más hijos y de ahí creció. Obvio. En la Biblia solamente, al menos yo me acuerdo, menciona 3 hijos de Adán y Eva. No menciona ninguna hijas. ¿Y entonces cómo tuvieron hijos? Bueno, esa es mi pregunta. La Biblia, aclaro, la Biblia no es un libro de historia, salvo algunos pasajes donde narra hechos históricos muy concretos. Por ejemplo, la historia de José, la historia de Saúl, la historia de David. Pero la Biblia no es un libro de historia. O sea, el Génesis no narra cómo fue ese periodo de la vida humana. Lo dice de manera simbólica, indirecta, analógica,
parabólica, simbólica, pero no narra los hechos como realmente fueron, en el sentido estricto o literal, de tal manera que el peor error que podemos cometer se llama literalismo, que es el error que cometen la inmensa mayoría de las sectas protestantes. Se enfurecen si un católico les dice, a ver, Dios no hizo el mundo en 6 días, porque para empezar ni había días ni noches. Para que hubiera días y noches todavía, después de millones de años, no había sol, ni luna ni tierra. ¿Sí? O sea, el universo empieza hace 14,000 millones de años. Y la tierra no apareció sino hasta hace 2,000 o 3,000 millones de años. Pero apareció después de que apareció el sol. Entonces estamos hablando de docenas de miles de millones de años. Por lo tanto, no estamos hablando de que Dios hizo el mundo en 6 días. Tampoco estamos hablando de que Dios tiene manos y tomó barro de la tierra para formar a Adán y Eva, porque eso se puede interpretar. De hecho, hay 2 corrientes muy poderosas que interpretan esto de manera muy válida y tienen la bendición del Papa. Una interpretación es que Dios se valió de una pareja de changos evolucionada de changos que eran changos, y les infundió el alma humana. No repugna que así haya sido. Y la otra, que es la corriente creacionista, dice que Dios sí tomó materia e intencionalmente creó a Adán y Eva adultos. ¿Cuál me gusta más a mí? La segunda. La creación directa de Adán y Eva. Pero la Iglesia permite que la ciencia descubra cómo pasó. Entonces, cuando la Biblia habla de los hijos de Adán y Eva, pues no se refiere a las hijas, pero evidentemente, si estos chamacos tuvieron niños, como es evidente que los tuvieron, pues no fue con otros niños, ¿verdad? Tiene que ser nena con nene, ¿verdad? Sí, pero la forma en que lo narra es que dice que Caín, cuando es desterrado, se va a otro lugar y conoce mujeres. Ya había otras personas en otros lugares y eran hermanos de él. Además, no sabemos exactamente cuántos años hayan pasado entre un evento y otro. Ya habían pecado. ¿Cuántos años pasaron para que nacieran Abel y Caín? No lo sabemos. Ni se puede saber, ¿eh? Bueno, es de las cosas que yo voy a llegar derechito a preguntar. Quiero saber exactamente día, momento, fecha, lugar y modo, desde la caída hasta la llegada del hombre a la luna. Porque lo demás ya me lo sé. Pero cuando menos hasta 1968, desde que todo comenzó hasta esta fecha, quiero el detalle, Señor. No me salgas con que no, porque tú me prometiste que sí. No sabemos los detalles. Pero entonces eso a mí me genera una terrible curiosidad. Tanta que firmo lo que decía Santa Teresa de Ávila cuando pensaba en su muerte. ¿Saben qué escribía ella? Es tan grande el bien que espero que muero porque no muero. Se lo firmo a Santa Teresa. A mí ya me anda por morirme. ¿Sí? Porque es tan grande el bien que espero que muero porque no muero. Entonces muchos me preguntan, ¿entonces no le tienes miedo a morir? No, la neta no. Me causa entusiasmo la idea de morir. Es más, el día que enterramos a mi papá era un día de fiesta. Estábamos contentos de que nuestro adorado viejo se hubiera ido a descansar. Y que ahora papá ya sabe todo lo que le ocultamos. Ya conoce todas las mentiras que le echamos. Pero está pidiendo por nosotros. Ahora mi papá ya sabe todo lo que siempre quiso saber. Esas eran las pláticas en el velorio. Y la gente que llegaba, ¿qué les pasa? ¿De cuál fumaron? ¿Por qué están tan contentos? ¿No? Y yo les tuve que explicar como a 100 parientes. Vengan, les explico para acá. Lo que pasa es que para un católico que sabe teología, morirse no es una tragedia. Morirse es nacer a la vida. Así de fuerte. Es nacer a la vida eterna. Pues, ¿cuál es el pez? ¿Cuál es el luto? ¿Estamos de fiesta?
Piénsenlo. Bueno, la última pregunta. Entonces, ¿como cuánto duraron Adán y Eva? Ya Pues desde- como 1000 años, fácil. Ya pecaron, ya tenían que morir. Sí, pero no se murieron luego. Tardaron mucho tiempo. ¿Cuántos hijos tuvieron en eso? Los cientos, lógicamente, centenares. La tierra. Y si tenían la virtud de la agilidad, podían... Todavía eran bastante ágiles como para andar correteando por ahí de África a Oceanía, ¿no? Por eso dice- Esto se fue perdiendo poco a Por eso poco. dice que ahí tenía miedo de ir a otro lado porque que Dios le puso una marca para que nadie lo tocara, porque ya había gente. ¿no? Y había gente. Y no solo, también hay que pensar en algo verdaderamente apasionante. ¿Qué creen? Si hoy se quisieran repetir copias de las pirámides de Egipto, con la tecnología actual es imposible hacerlas. No se puede. Está científicamente demostrado que los que hicieron las pirámides de Egipto tenían un nivel tecnológico que supera por miles de años a la tecnología actual. Las pirámides de Egipto, como eran las originales, estaban recubiertas de oro. El nivel de precisión entre una piedra y otra no se puede lograr ni siquiera con rayo láser en la actualidad, ni por computadora. Bien pudieron viajar a otras estrellas. ¿Sí? Sería fascinante. También es de lo que voy a preguntar. Aunque bueno, acordándome de lo que le preguntaba yo en la mañana, hay una cosa que yo haré primero antes que nada, y es ir a saludar a mi tocaya Santa Juana de Arco. Es a la primer chica que quiero conocer en el más allá. Oye, ¿cómo le hiciste? Cuéntame. ¿Y cómo es que aguantaste 8 horas en la hoguera cantando, siendo quemada a fuego lento? Va a decir psicólogo, pues en las endorfinas. ¿Sí? De saber lo que me iba a ganar muriendo por mi fe. ¿Sí? Bueno, pues chicos, ¿qué les parece si hacemos un brevísimo, no se me cuelguen, 5 minutos y empezamos con el tema de la familia?